Bien, mi nombre es Nayeli Ana Escudero García y yo les voy a hablar sobre las reacciones de hidroxilación. En primer lugar, debemos saber qué es. La hidroxilación es una reacción química mediante la cual un grupo hidroxilo OH se introduce en una molécula, usualmente a través de un proceso de oxidación. La adición de grupos hidroxilos suele incrementar la polaridad de la molécula y puede modificar significativamente su reactividad química y propiedades físicas. Los alquenos son compuestos insaturados caracterizados por la presencia de un doble enlace carbono-carbono. Este doble enlace les confiere una alta reactividad debido a su densidad electrónica, lo que permite diversas reacciones, incluida la hidroxilación, un proceso en el que se adicionan grupos hidroxilo al alqueno, formando un diol bicinal o un coma 2 diol. Luego tenemos los mecanismos. Tenemos en primer lugar la hidroxilación zinc, que se dan en dos mecanismos. El mecanismo con permanganato de potasio, que está diluido en un medio frío y básico, y el mecanismo de tetraóxido de osmio, seguido de oxidantes secundarios como el bisulfito sódico. Tenemos en segundo lugar la hidroxilación anti. Tenemos en primer lugar la formación de un epóxido. El perácido oxida el alqueno generando un epóxido que es un ciclo de tres miembros con oxígeno. Luego tenemos la apertura del epóxido. En presencia de agua y un medio ácido, el epóxido se abre formando un diol trans. Como tenemos las aplicaciones de la hidroxilación. En primer lugar tenemos la producción de polioles y plásticos. Los polioles son precursores claves en la fabricación de poliuretanos, utilizados en productos como espumas rígidas y flexibles para aislamiento y acolchonado. En segundo lugar, tenemos la síntesis de compuestos farmacéuticos. La hidroxilación de alquenos proporciona dioles quirales, que son intermedios fundamentales en la síntesis de fármacos como beta bloqueadores, agentes antivirales y anticancerígenos. En tercer lugar, tenemos la preparación de químicos finos y materiales. Tenemos la producción de glicoles como el etilenglicol, el propilenglicol, utilizados en anticongelantes para vehículos y en solventes y humectantes en productos de cuidado personal. En cuarto lugar y por último, tenemos la transformación y modificación de biomoléculas. En la industria química y biotecnológica, los procesos de hidroxilación se utilizan para modificar biomoléculas como ácidos grasos, carbohidratos y azúcares complejos. Gracias. Buenos días, profesor. Soy Segundo Ortega y el tema del cual yo voy a hablar son las reacciones de oxidación. ¿Qué son? Las reacciones de oxidación son procesos químicos en los cuales un átomo, un ion, una molécula se ve relacionada a la pérdida de electrones. Este proceso se relaciona generalmente a lo que son las reacciones redox, que involucran simultáneamente el proceso de reducción y el proceso de reducción y el proceso en el cual otra sustancia gana los electrones que una sustancia ya perdió. En términos sencillos, cuando una sustancia se oxida, su número de oxidación o estado de oxidación aumenta, ya que perdió electrones. Sin embargo, la oxidación siempre va acompañada de una reducción, porque los electrones que se pierden en la oxidación deben ser aceptados por otra sustancia. También tenemos lo que son los tipos comunes, que son oxidación completa, la combustión y oxidación parcial, relacionadas a sustancias orgánicas como alcoholes y cetonas. La oxidación completa, la combustión, ocurre cuando una sustancia, generalmente un compuesto orgánico, reacciona con oxígeno, de manera que se oxida completamente, produciendo productos finales como el dióxido de carbono, el CO2 o el agua, H2O. Esta es una forma de combustión de un proceso en el que el combustible se quema completamente en presencia de oxígeno. Un ejemplo de oxidación completa son la combustión de hidrocarburos. Aquí hay un ejemplo que es cuando un hidrocarburo se quema en presencia de oxígeno, la oxidación es completa. Ahora, tenemos la oxidación parcial, relacionada primero con alcoholes. La oxidación parcial ocurre cuando una sustancia orgánica como un alcohol, aldehído o cetona se oxida en un grado menor, es decir, no se oxida completamente. Esto es a productos como el dióxido de carbono y agua.
sino productos intermedios. En este caso no hay suficiente oxígeno para completar una oxidación, en el ejemplo de aquí y de aquí. Sin embargo, en los ejemplos de oxidación parcial de cetonas, las cetonas son más resistentes a la oxidación, pero en condiciones adecuadas. Pueden ser oxidadas parcial o completamente. Por ejemplo, en la acetona que vemos aquí puede ser oxidada parcial para formar un ácido carboxílico bajo ciertas condiciones, aunque es menos común que la oxidación de alcohol. También tenemos las aplicaciones. En este caso, la aplicación de la oxidación completa, la combustión. Tenemos primordialmente la generación de energía y los motores de combustión interna. Los motores de combustión interna, como de vehículos, automóviles, aviones, barcos, funcionan gracias a la combustión de combustibles fósiles, como gasolina, diésel o gas natural. Estos procesos son ejemplos de oxidación completa donde el combustible toma prioridad. También tenemos calefacción y cocción, estufas y hornos. Las estufas de gas y los hornos de cocina también funcionan mediante la oxidación del gas natural o el propano. Cuando estos gases se combinan, con el oxígeno en el aire se oxidan a dióxido de carbono y agua, liberando calor para calentar el hogar o cocinar alimentos. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Les voy a hablar sobre los ejemplos de oxidación. Como ejemplo de oxidación del etanol a ácido acético, que es un proceso químico, les voy a hablar sobre en la vida cotidiana. Los vinos y las bebidas alcohólicas, con el tiempo el vino y las bebidas alcohólicas abiertas pueden desarrollar un sabor agrio debido a la oxidación de etanol a ácido acético. Esto es más evidente en los vinos blancos y espumosos. Como también tenemos un ejemplo como la fermentación del vinagre, que la producción de vinagre implica la oxidación bacteriana del etanol que presenta en las bebidas alcohólicas como el vino o la sidra. Las bacterias del ácido acético convierten el etanol en acetaldehído y luego en ácido acético, dándole al vinagre un sabor característico. En la industria, la producción industrial del ácido acético a gran escala, el ácido acético produce mediante la oxidación catalítica del etanol, que se utiliza como catalizadores metálicos para acelerar la reproducción y obtener altos rendimientos. En la síntesis orgánica, la oxidación del etanol a ácido acético es una gran reacción clave en la síntesis de muchos compuestos orgánicos como ésteres, amidas y otros ácidos carboxílicos. En la naturaleza, los microorganismos, muchas bacterias, levaduras, pueden oxidar al etanol a ácido acético como parte de sus procesos metabólicos. Les voy a hablar sobre los ejemplos también de oxidación biológicos en el ciclo de Krebs. ¿Qué es la oxidación biológica? Es un proceso donde las moléculas pierden electrones, como por ejemplo como que se oxidan. Es un ciclo de Krebs que se ocurre cuando los compuestos de carbono se descomponen. Como por ejemplo, tenemos ejemplos de concretos, que son la conservación de isotritato a algo, cetoclutarato. Aquí el isocitrato pierde dos átomos de carbono en forma de CO2 y dos electrones, que son captados por NAD más para formar NADH. En la conversión de alfa, el Z-glutarato a succinil Ca a otros par de electrones es retirado del alfa. Z-glutarato formando NADH y liberando CO2. En la conversión de succinato a fumarato, aunque menos evidente en el succinato, también se oxida al perder dos átomos de hidrógeno formando FADH2. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aileen Bedo Román, soy del grupo 3 y voy a hablar sobre la reacción de la polimerización.
¿Qué es la polimerización? Este es un proceso químico en el cual las moléculas conocidas como monómeros se enlazan químicamente para formar una molécula más grande y compleja, llamada polímero. Este proceso implica la formación de enlaces químicos mediante los monómeros, dando lugar a una molécula de alto peso molecular. Durante la polimerización, los monómeros se organizan en cadenas largas o en estructuras tridimensionales, las cuales irán unidas mediante enlaces covalentes. En los tipos encontramos dos tipos de polimerización: polimerización por adición y polimerización por condensación. La polimerización por adición es a donde la molécula entera del monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos. Es decir, la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que lo conforman, lo cual no genera un subproducto. Un ejemplo de este sería el polietileno, que este se forma a través de la polimerización del monómero etileno, donde en ese proceso los enlaces de las moléculas de etileno se rompen y se unen para formar largas cadenas de polietileno. Durante esa reacción no se libera ningún subproducto. El polietileno es uno de los polímeros más comunes. Se utiliza en la fabricación de bolsas de plástico, botellas, juguetes, etc. El segundo, la polimerización por condensación. Durante esta reacción, la molécula del monómero pierde átomos al integrarse al polímero. Por lo general, esto implica la liberación de una molécula pequeña como subproducto. Por esta razón, las polimerizaciones por condensación producen un subproducto, y los polímeros obtenidos mediante este proceso se conocen como polímeros de condensación. Un ejemplo de este sería el nylon, que se forma mediante la polimerización del ácido adípico y el hexametildiamina, donde durante este proceso se libera agua como un subproducto. El nylon es conocido por su alta resistencia y durabilidad y se utiliza en la fabricación de fibras textiles, cuerdas, engranajes, etc. Las aplicaciones de los polímeros que vienen a ser el resultado de la polimerización se los puede usar en la industria de plásticos, textiles y fibras sintéticas, ingeniería automotriz, materiales electrónicos y en la industria alimentaria. Gracias. Mister, mi nombre es Aníbal Sanlucas, soy del grupo 3 y hoy le voy a hablar sobre la polimerización por adición. Esto es un proceso donde tomamos moléculas pequeñas llamadas monómeros y las unimos para formar una cadena más larga llamada polímero. En este caso vamos a ver cómo se forma el polietileno, que es uno de los plásticos más usados hoy en día. Para hacer esto, primero tenemos que ver cómo se forma un polietileno. Esto es a partir de un monómero llamado etileno. ¿Qué es el etileno? El etileno es un compuesto bastante simple, que está conformado por dos átomos de carbono unidos por un doble enlace y en cada carbono dos átomos de hidrógeno. Eh, lo que vamos a hacer es tomar muchas de estas moléculas de etileno y hacer que se unan entre sí para formar una cadena gigante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues cuando la polimerización por adición, lo que ocurre es que ese doble enlace que conforma el etileno se rompe y cuando se rompe, esta molécula se puede unir a otra, creando una cadena más larga, que es como si tomáramos
eslabones de una escalera y la poniéramos encima de una y otra vez. Y lo vamos a ver en la ecuación química, que sería algo así. Perdón. Y aquí se preguntarán, ¿para qué es la N? ¿O por qué la ponemos aquí? Lo que nos está diciendo es que las moléculas de etileno se van a unir para formar una cadena de polietileno. La N, perdón, es simplemente un número grande, porque esta reacción se repite muchísimas veces para formar una cadena gigante de plástico. Y lo más interesante de la polimerización por adición es que no se generan subproductos. Es decir, toda molécula de etileno se convierte en parte del compuesto polietileno. No se libera nada extra, todo se usa para formar un plástico. Bueno, mister, ahora le voy a hablar sobre la polimerización por condensación, usando la formación del nylon 6.6, que es un polímero muy conocido porque se utiliza en los textiles, cuerdas y otros productos. En este proceso vamos a ver cómo reaccionan dos compuestos. Como primer compuesto tenemos aquí el cloruro de adipolo, que es este compuesto que vemos aquí. Y como segundo compuesto tenemos el hexametil endiamina, que vendría siendo este compuesto de aquí, que está estructurado de esa forma. Cuando estos dos compuestos reaccionan, el cloro y el hidrógeno se desprenden, liberando un compuesto que se conoce como el HCI o HCl, perdón, que sería conocido como el cloruro de hidrógeno, como un gas. Lo que queda en la cadena principal es el polímero de nylon 6.6, que la reacción química del cloruro de adipolo y la del endiamina, perdón, sería la siguiente. Nos da como resultado esta reacción de aquí. Lo que está pasando en esta reacción es que el cloruro de dipolo y el hexametil endiamina se combinan para formar una unidad repetitiva que forma el nylon 6.6, mientras que por cada enlace que se forma se libera una molécula de gas de cloruro de hidrógeno, que es lo que ya le dije. Que esto es lo que caracteriza a la polimerización por condensación, donde no solo tenemos el polímero, que vendría siendo todo esto de aquí, sino que también, también eliminamos un subproducto, que en este caso vendría siendo el HCI, o mejor conocido como un cloruro de hidrógeno. Estos dos compuestos reaccionan en una reacción de condensación para formar un polímero duro y duradero, que a la vez se libera el cloruro de hidrógeno como un subproducto. Y esto es solo el ejemplo de polimerización por condensación. Puede producir materiales útiles, pero también generar subproductos en el proceso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Delgado y a continuación yo les voy a hablar acerca de la reacción anti. Bueno, como primer punto tenemos a la reacción de adición, que esta también se la puede conocer con otras palabras, todo esto para poder especificar el compuesto o molécula que se va a adicionar. En este caso aquí tenemos a la hidrogenación, que esta se le adiciona a lo que vendría a ser el hidrógeno. A la halogenación, en este caso se le adicionaría a los halógenos como el flúor, el dibromo, el dicromo, entre otros. También tenemos a la hidrohalogenación, que esta se le va a adicionar al uro de hidrógeno, como el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, entre otros. Y por último aquí tenemos a la hidratación, que se le va a adicionar a un compuesto que vendrá a ser el del agua. Entonces, ¿qué es una reacción de adición? Una reacción de adición va a ser aquella que une dos moléculas más pequeñas para formar una molécula más grande. Esto quiere decir que a un doble
a que a un doble o a un triple enlace se le va a adicionar o se le engancha a una molécula sencilla para para ser formada por dos partes. En este caso, cada parte se engancha a uno de los lados del doble o triple enlace, disminuyendo el orden del enlace. En el caso del doble enlace, este se va a convertir en uno sencillo y en el caso del triple enlace se convierte en un enlace doble. Aquí, por ejemplo, tenemos a un alqueno que tiene un doble enlace, el cual va a ser adicionado por estas partes A y B, en donde A se va a posicionar en el carbono de la izquierda y B se va a posicionar en el carbono de la derecha. Vamos a tener como resultado este producto de adición. Entonces, básicamente, el alqueno pasó de un doble enlace, de un sp2, a un simple enlace, o sea, a una hibridación de sp3. A continuación tenemos aquí también a la regla del Markovnikov, que como su nombre lo indica, fue nombrado por el químico ruso Vladimir Markovnikov, que la formuló en el año 1865. Inicialmente, la regla se la formuló considerando únicamente las reacciones con halogénuros de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de este tipo de... Aquí tenemos un ejemplo de el Markovnikov. Aquí podemos visualizar a un alqueno que tiene un doble enlace. Este doble enlace va a desaparecer, por así decirlo, para poder adicionar lo que vendría a ser aquí al bromo. Podemos visualizar en la parte de aquí arriba cómo el bromo se posicionó en los carbonos que tienen mayores sustituyentes, y en la parte de aquí abajo vemos cómo el bromo se colocó en la parte donde tiene menores sustituyentes. Entonces, cuando una reacción de adición en el cual agregamos a nuestra cadena de carbono un sustituyente, en el caso de que el sustituyente va a un carbono más sustituido que el otro, en un alqueno este va a ser un tipo de adición Markovnikov. Pero mientras que si el carbono se agrega o se posiciona en este caso en el carbono menos sustituido, se le va a considerar como un anti-Markovnikov. A continuación, aquí abajo también tenemos otro tipo de ejemplo en el alqueno simétrico. Aquí tenemos como ya sabemos, el alqueno tiene una hibridación sp2, en el cual va a tener una forma geométrica trigonal plana. Entonces, básicamente, cuando ambos compuestos se posicionan en la parte de arriba o tanto en la parte de abajo, se le va a considerar como una adición sin. Pero a diferencia del anti, este se va a posicionar tanto arriba o tanto abajo. Aquí tenemos un ejemplo en este caso del OH. Podemos visualizar cómo ambos están posicionados en la parte de arriba, tanto arriba como abajo, en el caso de la adición sin. Mientras que en la adición anti podemos ver cómo el OH solo está posicionado en la parte de arriba y el hidrógeno se encuentra en la parte de abajo o viceversa. Entonces, básicamente, la reacción de adición va a estar determinada por una regioquímica, donde nos referimos a una reacción Markovnikov o anti-Markovnikov, dependiendo de dónde coloquemos al sustituyente. Gracias. Muy buenas tardes, doctor. Me llamo María Ángeles Fernández Sabando y mi subtema a exponer es mecanismo de reacción SIN. Un pequeño concepto para que nos quede más claro. Una adición SIN consiste en la adición de dos sustituyentes sobre el mismo lado o cara de un doble enlace o un triple enlace, implicada en una disminución en el orden de los enlaces y un incremento en el número de sustituyentes. Bueno, a continuación les voy a explicar un pequeño ejemplo para que nos quede sí más claro la reacción SIN. La adición de dos alcoholes, aquí no nos está especificando el radioquímico. Eso es decir, que es bien Markovnikov o anti-Markovnikov en una adición sí. Y podemos observar su composición. Como paso número 1, nosotros tenemos que verificar la adición en la región química, la que estamos hablando. Nosotros podemos observar que hay dos grupos de alcoholes. Bien. Estos alcoholes nosotros los tenemos que sustituir. Ya. La regioquímica es irrelevante, eso es decir, que uno de
de los alcoholes va a estar en uno de los carbonos más sustituidos, como en este caso el de aquí, y en el otro alcohol va a estar en el otro carbono que es menos sustituido, como el que está aquí. Paso número 2. Aquí nosotros nos damos cuenta que solo hay una forma de estereocentro, la que está aquí, como la podemos observar. También que el estereoquímico es irrelevante. Eh, un ejemplo que si no fuera sin y fuera anti, el producto final hubiera sido el mismo resultado. Como paso número 3 está dibujar el producto final y el enantiómero, esto es decir, dibujar y poner los pasos ya mencionados. Muchas gracias.